Bien, pues lo primero que quiero es contextualizar, digamos, la intervención o contextualizar las propuestas que se contienen en el informe de FUNCIVA. Ya he dicho antes pues que vivimos un año electoral, o más bien multielectoral decisivo, que se van a producir cambios políticos importantes y que frente a esos cambios pues hay distintas posiciones. Nuestro informe se sitúa en una situación claramente reformista. Entendemos que sin llevar a cabo una reforma de la Constitución hay una serie de problemas de diseño y de funcionamiento de las instituciones, de los partidos, etcétera, que no van a poder ser corregidos. Entonces, esa contextualización nos exige, en primer lugar, también tener en cuenta pues que hay otra serie de posiciones que no son reformistas, y entonces brevemente quisiera referirme a ellas. En primer lugar, el inmovilismo. Hay quien rechaza llevar a cabo cualquier tipo de reformas constitucionales, y se trata de ver también qué objeciones ponen, porque son argumentos que merecen la pena ser atendidos. Al margen del argumento ignaciano, ¿verdad?, de que en tiempo de tribulación mejor no hacer mudanza, digamos que la principal objeción que se hace es no se dan ahora mismo las circunstancias políticas adecuadas para llevar a cabo una reforma constitucional. ¿Cuáles son esas circunstancias políticas? No se da el consenso necesario. No hay un consenso político entre los partidos sobre la necesidad de la reforma, sobre el alcance, el contenido, etcétera. Además, no solamente no hay un consenso, sino que vivimos un clima de polarización y de sectarismo pues bastante grande. Ahora bien, siendo esto cierto, que no se dan esas condiciones de consenso, yo creo que el argumento, digamos, o como objeción para abrir un proceso de reforma no vale. Porque el consenso no puede ser nunca el punto de partida. El consenso necesariamente tendrá que ser el punto de llegada. Habrá que empezar a labrar y trabajar por ese consenso, porque si así fuera, el gran éxito histórico al que he aludido antes y que es el que nos reúne aquí, la Constitución del 78 tampoco habría podido ser posible. Al inicio de los debates sobre la Constitución del 78 no había consenso sobre nada. Es decir, el consenso que al final se forja sobre las relaciones Iglesia-Estado, sobre los derechos fundamentales, sobre la intervención del Estado en la economía, etcétera. Todos esos temas, de punto de partida, había posiciones muy encontradas y muy diferentes. Entonces, el consenso fue el punto de llegada. Al final se llegó a un consenso sobre todos los temas. Ese fue el gran éxito de la Constitución del 78, salvo el tema territorial. En el tema territorial el consenso no fue posible y se aplazó el problema hasta hoy, pero ese no es el problema de hoy, ¿no? Entonces, el argumento de que no se dan las condiciones políticas porque no hay consenso, yo creo que es un argumento no superable, porque, insisto, el consenso tiene que ser el punto de llegada y no el punto de partida. Y el otro argumento, digamos, o la otra objeción que se plantea es el temor a la reforma en sí. Se basa en una concepción, en un error que tenemos en España y que creo que es preciso poner aquí de manifiesto y denunciar sobre lo que es la reforma constitucional. Es decir, en la doctrina académica e incluso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no se entiende precisamente que la reforma de la Constitución sea un instrumento de defensa de la Constitución. Nosotros planteamos la reforma de la Constitución porque consideramos que es un éxito que debe ser preservada, y la reforma es un instrumento de defensa. Pero claro, algunos dicen, sí, usted la ve como un instrumento de defensa, pero otros parecen ver la reforma como una operación materialmente ilimitada y que podría servir para, si me permiten la expresión, ponerlo todo patas arriba, ¿no? Es decir, abrimos una reforma, bien, pero no se va a limitar a estos aspectos, a estos diseños, sino que se va a poner en cuestión todo, e incluso podrían algunos incluso plantean, pongamos por caso, incluir mediante una reforma constitucional cláusulas de secesión. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque la reforma, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista de la teoría del constitucionalismo democrático, la reforma es una operación siempre limitada. No es una operación ilimitada. La reforma no se puede confundir con la destrucción de la Constitución o con su sustitución por otra. La reforma exige mantener intangibles los elementos esenciales del sistema. Entonces, la reforma es una operación procedimentalmente o formalmente limitada, por supuesto. Se tiene que hacer siguiendo unas fases, siguiendo un procedimiento que es el establecido en el 167, 168. Eso no lo discute nadie. Pero no es una operación solamente limitada desde el punto de vista procedimental o formal. Es también una operación limitada desde el punto de vista material, porque hay unos límites materiales implícitos que no se pueden alterar, puesto que si se tocaran esos elementos no se reformaría la Constitución, sino que se destruiría. Y básicamente pues esos elementos son los derechos fundamentales, la división de poderes y la unidad del Estado. No vale decir, no, una pequeña reforma constitucional, suprimir la libertad de expresión, como comentaba el profesor Torres en la comida. Será una pequeña reforma, se suprimen los partidos políticos. No, se suprime el artículo, eso no es una reforma de la Constitución, eso es una destrucción de la Constitución. Entonces, pero como eso no se entiende así, y yo lo denuncié muchas veces y aprovecho una vez más para denunciarlo, el propio Tribunal Constitucional lo rechaza. El Tribunal Constitucional dice que por el 168
cualquier cosa es posible, todo puede ser reformado. Entonces, si se siguen las fases del 168, se podrían suprimir los partidos políticos. Bien, eso es un despropósito que habrá que denunciar, pero digamos que ese error conceptual sobre lo que es la reforma es el que explica o justifica el temor a algunos a la reforma. Pero entendida la reforma como instrumento de defensa de la Constitución para asegurar su supervivencia, pues no tendría que haber ningún inconveniente. Y es que la historia, el derecho comparado, lo que nos muestra es que las constituciones que no se reforman perecen, ¿no? Eso es lo que nos muestra la historia. Constituciones que no se reforman perecen. La reforma constitucional es la gran asignatura pendiente nuestra, porque si nos comparamos con constituciones de nuestro entorno, la francesa, la alemana, la portuguesa, la italiana, todas ellas han sido reformadas en las últimas 4 décadas. Pues la alemana creo que en 60 ocasiones, la francesa o la portuguesa en 20 y tantas, y la nuestra solamente en 2 reformas puntuales exigidas por el proceso de integración europea, artículos 13 y 135, ¿no? Entonces, la reforma como instrumento de defensa y el consenso como punto de llegada y no como punto de partida. Por tanto, esas objeciones tienen que ser superadas. Y sobre todo hay que, como instrumento de defensa, es la gran alternativa para que no perezca la Constitución, y sobre todo en un momento en que han surgido esa posición junto al inmovilismo y el reformismo, que es los que abiertamente persiguen la destrucción del 78, a la que despectivamente se refieren como el régimen, ¿no? El régimen del 78, como si fuera la fuente de todos los males y el elemento o la pieza a batir, ¿no? La pieza a batir. Porque aspiran a la destrucción de la Constitución, lo que proponen abiertamente sí que es la apertura de un proceso constituyente totalmente nuevo, donde ahí sí que sería posible jurídicamente decidir desde cero, plantearlo todo, y en la medida en que nosotros ya tenemos un Estado constitucional democrático, ninguna necesidad hay de hacer un proceso constituyente. Es decir, hay necesidad de hacer un proceso constituyente cuando un país tiene una dictadura, el régimen político colapsa, la España del 77, pero si tienes ya un Estado constitucional democrático, habrá que ver si alguna cosa es mejorable y reformable, pero no tiene sentido que donde hay un Estado constitucional se abra un proceso constituyente. Y es lógico que lo único que puede suscitar esas propuestas de abrir nuevos procesos constituyentes sea temor, porque tenemos ya una democracia, a ver si el proceso constituyente lo que va a dar lugar es a un régimen que no sea democrático, ¿no? Sobre todo a la vista de ciertas experiencias, pues me refiero simplemente al caso de Venezuela y a los problemas que todos ustedes conocen. Bien, contextualizada así la ponencia como una ponencia reformista de reforma de la Constitución, para que estas reformas tengan un sentido, fue preciso, ¿no? Hablo en nombre de todos los colegas que trabajamos en FUNCIVA, pues hacer un diagnóstico de la crisis, es decir, cómo hemos llegado aquí. Cuando digo aquí, digo a esa situación que ha descrito muy bien también el profesor Torres del Moral, de crisis subjetiva de la representación. La gente no se siente representada con las instituciones, hay un distanciamiento creciente de los ciudadanos respecto a los partidos y las instituciones. ¿Cómo se ha llegado aquí? ¿Cuáles son las causas que explican esto? Entonces voy a ser lo más breve posible, ¿no? Básicamente, yo creo que las 2 causas principales de la crisis política e institucional son, por un lado, la oligarquización de los partidos políticos y, por otro, la colonización de las instituciones que han llevado a cabo. Por lo tanto, los partidos políticos como elementos y protagonistas de la democracia. No hay democracia sin partidos políticos, no hay alternativa a la democracia representativa, pero los partidos tienen que tener un funcionamiento democrático y tienen su marco de actuación, pero los partidos políticos, como luego diré, pues no pueden entrar al asalto de la justicia, ¿no? Oligarquización y colonización de los partidos. Entonces, si estas son las causas, habrá que poner remedio o habrá que ver cómo se puede disminuir esa oligarquización, disminuir esa colonización. Bien, ¿por qué ha sido posible llegar aquí? ¿Porque estaban las cosas mal hechas? No. Esto obedece a que en el año 77-78, cuando se hace la Constitución, se toman unas decisiones que en su momento son acertadas. Se venía de una dictadura, como bien ha explicado el profesor Torres del Moral antes, el franquismo, monismo, partido único, juega como contramodelo, y lo que se trata es de establecer unos partidos políticos fuertes, vigorosos, que puedan sostener el régimen democrático, porque, insisto, no hay más democracia que la democracia de partidos. Entonces, esas decisiones, que en su momento fueron exitosas, permitieron efectivamente consolidar, al margen de la multiplicidad de partidos que hay, pues un sistema de partidos, un bipartidismo, que en sí no es nada negativo que haya un bipartidismo. Puede haber 2 partidos, 3, muchos regímenes democráticos son bipartidistas, eso no es malo. Lo que provocó es que se concentró dentro de esos partidos políticos, 1, 2, 3 o 5, se concentró el poder en la cúpula de los partidos, como pues, un proceso de oligarquización creciente. Y esa concentración de poder sobre todo se refleja en el poder que tiene
tienen las cúpulas de los partidos para confeccionar las listas electorales. En conjunción con el sistema electoral, etcétera, si una persona quiere ser elegida, tiene vocación política y quiere ser elegida representante político, lo primero que necesita es ser incluido en una lista electoral y ser incluido además en una posición de salida. Entonces, pero la decisión de incluirla en la lista y de incluirla en una posición de salida es una decisión que toma la cúpula, un reducido órgano de personas en el seno del partido. Y digo reducido órgano de personas en el mejor de los casos, porque en otros casos eso depende, lo han visto últimamente para la elección de candidatos, por ejemplo, la capital de España de cierto partido, depende de la voluntad de una sola persona. Entonces, la voluntad de una sola persona es la que decide quién va a encabezar una determinada lista electoral. Entonces, esa oligarquización crea un vínculo de confianza entre el representante político y la cúpula o el líder máximo del partido. Y ese vínculo de confianza prevalece sobre el necesario vínculo de confianza que tiene que haber entre el representante y el representado. En eso se fundamenta la democracia representativa, como bien ha expuesto el profesor Torres del Moral. Y entonces falla, lo ha explicado él, no voy a insistir en ello, falla esa conexión, falla ese cauce. Y claro, ¿por qué falla ese cauce? Porque ese vínculo de confianza, insisto, representante-representado, ha sido sustituido por otro vínculo superior. Es decir, uno se debe antes que a los electores, con los cuales tiene poca relación, porque el diputado individual, como se ha dicho, hay que reformar el reglamento parlamentario, el diputado individual cuenta poco y la relación del diputado con su circunscripción, pues es muy escasa, ¿no? Entonces, ese es el problema básico. Para eso se puede mejorar, pues hombre, se ha hablado ya del sistema electoral, pero no es cuestión de proporcionalidad de unas décimas u otras, sino es cuestión de cómo fortalecer ese vínculo o esa relación entre el elector y el elegido. Habrá que trabajar también en el derecho parlamentario, porque de nada serviría fortalecer al representante electo si luego se convierte en un mero número dentro del grupo parlamentario. Habrá que fortalecer al parlamentario individual. Bien, esa sería todo un frente en el que habría que hacer reformas, ¿no? Legislación de partidos, para exigir que los partidos tengan un funcionamiento realmente democrático y que la elección de las listas y de los candidatos se lleve a cabo con procedimientos democráticos. Algunos partidos pues han dado ya pasos en ese sentido, pero insisto que otros funcionan todavía con el sistema, realmente como se dice, del dedo, simplemente, ¿no? Pero, por lo tanto, legislación de partidos. Segundo, legislación electoral, porque el sistema, insisto, como se ha expuesto, todas esas circunscripciones pequeñas en que van a ser elegidos 2 o 3 diputados, pues ya se sabe que, con independencia de lo que piensen los ciudadanos, no tienen ninguna capacidad de elección. Es decir, les viene en la lista los que van a salir y pueden decir, oiga, yo me gusta ese partido, pero no me gustaría esa persona. No tienen ninguna capacidad de elección. Y si no le gusta la lista, la vota entera, o si no, vota la lista de otro partido. Pero en la de otro partido puede ocurrir lo mismo, que haya personas en las que confíe por su trayectoria y por su capacidad, pero se hayan incluido también personas en las que no confíe. No se le da la alternativa de poder tachar o de poder expresar su rechazo a nombres concretos, con lo cual no hay una competición real entre los candidatos. No hay una competición real entre los candidatos. Bien, ese sería un problema de oligarquización, y hay una serie de reformas que no voy a entrar en el detalle. Pero todo ello se agrava, y estas son las que voy a intentar exponer en el tiempo que me quede. Córtame, Pepe, o vete avisándome cuando vaya pasando el tiempo. Y es que esos partidos, y voy a citar también en este sentido, me parece clave una frase pronunciada hace muchos años por el profesor Manuel Ramírez, al que ha aludido el profesor Torres del Moral. Decía Manuel Ramírez que la Constitución atribuye a los partidos políticos una posición hegemónica. Por lo que he dicho, y fue una decisión que en su momento fue acertada, luego ha acabado siendo disfuncional, por lo que hemos visto. Pero esa posición hegemónica, decía el profesor Ramírez, se transformó en una posición imperial o imperialista. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quería decir con imperial o imperialista? Y ese es el problema básico. Que los partidos políticos que tienen su lugar, el Parlamento, la conformación de mayorías y del Gobierno, han penetrado en ámbitos en los cuales no tienen que tener cabida, en ámbitos en órganos o instituciones que para el correcto funcionamiento del Estado constitucional tienen que gozar de una independencia, de una neutralidad absoluta, de independencia de los partidos políticos. Y me refiero, obviamente, como ha comentado, a la justicia ordinaria y a la justicia constitucional. Los partidos políticos no se han conformado con actuar en el ámbito parlamentario, sino que han parlamentarizado instituciones. El Consejo General de Poder Judicial se ha parlamentarizado. En cierta medida, el Tribunal Constitucional se ha convertido también en una tercera cámara.
Y otras muchas instituciones, de las que hablará después el profesor Josu de Miguel, pues también han pasado a ser controladas, si no por los partidos, por el gobierno, y a no ver garantizada su independencia y su neutralidad. Por empezar con el tema simplemente de nada más y nada menos, que me parece que es el más grave, ¿no? El tema de la justicia. El tema de la justicia. La justicia en España es independiente, que duda cabe, y el resultado final del producto pues es equivalente al del resto de los países de nuestro entorno. Pero yo lo explico así en clase, lo voy a decir también a ustedes de esta manera. En España la justicia es independiente a pesar del Consejo General del Poder Judicial y no gracias al Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué quiero decir con ello? Es decir, la justicia es independiente y tiene que ser independiente del gobierno, independiente de los partidos. Ya lo es porque el Ministerio de Justicia formalmente ya no tiene competencia sobre dos cuestiones básicas. Pónganse ustedes en el papel de cualquier juez o magistrado. El Consejo General del Poder Judicial tiene competencias para promover y ascender a los magistrados, para decidir quiénes van a ocupar plazas en el Tribunal Supremo, ser presidentes de salas, presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Los máximos cargos de la judicatura no los provee el gobierno, porque entonces no hay ni el ministro de Justicia, sino que tiene que ser un órgano independiente. Consejo General del Poder Judicial es el que promueve y asciende a los magistrados. Igualmente tiene competencia, lo de la competencia para promocionar, lo otro es la competencia para sancionar, régimen disciplinario. Si el juez no cumple correctamente sus funciones, las sanciones no las va a imponer el gobierno, sino que las va a imponer ese órgano teóricamente independiente. Entonces el Consejo General del Poder Judicial es una institución delicadísima. Es una institución esencial porque es la que garantiza la independencia del Poder Judicial en el sentido de que los jueces o magistrados no se vean perturbados en su ejercicio profesional. Para decirlo con la máxima claridad. Es decir, un juez cómodo con el poder, es decir, da igual que sea cómodo o incómodo con el poder, el juez tiene que ser un buen juez y pensar que si es un buen juez va a ser ascendido y va a llegar a los máximos escalones de la judicatura. Y si es un mal juez y trabaja mal, va a ser sancionado. Pero no porque sea cómodo o incómodo para el poder. Bien. Entonces, pero con la regulación del Consejo General del Poder Judicial eso no ocurre. Porque, ¿qué quiero decir que ha sido colonizado por los partidos políticos? Pues que los partidos políticos se reparten los puestos en el Consejo General del Poder Judicial. Aunque dice la Constitución establece un diseño de la institución, digamos, ¿y por qué ese diseño no ha funcionado? Porque los partidos políticos lo han aplicado mal, entonces habrá que cambiar ese diseño por otro que no permita ese mal funcionamiento. Básicamente la Constitución dice, serán elegidos, bueno, ha habido distintos sistemas de elección, con arreglo al mismo marco constitucional, no voy a entrar en los cambios, pero básicamente lo que la Constitución establece es una mayoría cualificada, es decir, que sean nombrados por mayoría de 3/5. Claro, se dice, ningún partido puede tener 3/5. Cuando se exige ese consenso de 3/5, el constituyente con buena idea, con buena intención y con buena lógica dijo, si las personas que van a formar parte de este consejo necesitan el apoyo de 3/5 de los diputados, de que serán personas de una idoneidad, de una trayectoria intachable, de una competencia profesional, técnica, etcétera. Vale. Y efectivamente los vocales son nombrados por mayoría de 3/5, pero lo que ocurre es que no es porque se pongan de acuerdo sobre personas cuya competencia profesional y cuya trayectoria les haga merecedores de tan abrumador respaldo, sino que los partidos se lo reparten. Dice, mira, yo voy a elegir a 10, tú a 7, uno para los pequeños, para el PNV, para CiU y para Izquierda Unida. Pero que el reparto es así, 10 para el PP, 7 para el PSOE, 1 para el PNV, 1 para CiU y 1 para Izquierda Unida. Y hasta entonces yo voto a los tuyos, tú votas a los míos y hasta lo que se llama el sistema de cuotas, ¿no? Sistema de cuotas. Y entonces, claro, ese reparto supone que los partidos políticos controlan el Consejo y por lo tanto controlan los nombramientos de quien van a ser magistrados del Tribunal Supremo. Y entonces esto la sociedad lo sabe, porque basta con leer la prensa. Y en la prensa, cuando se va a producir alguna resolución judicial, no los millones de resoluciones judiciales que no tienen trascendencia política, pero si cuando se va a producir una resolución judicial que afecta casos de corrupción, etcétera, o que afecta a los partidos políticos, la prensa dice, va a ser juzgado por 2 magistrados conservadores o 3 progresistas. La Sala Penal del Supremo tiene ahora esta composición, tantos progresistas, tantos conservadores, tantos. ¿Y esas etiquetas de dónde vienen? De la elección. Como han sido elegidos por los partidos, entre comillas, a través de sus vocales en el Consejo, según cual sea el proponente, su designación obedezca a unos u a otros, han controlado. Y entonces la justicia, que tenía que permanecer al margen de los partidos políticos, ya no lo está. No voy a extenderme mucho más, pero que sí, con el Tribunal Constitucional, con la justicia constitucional, ha pasado otro tanto. La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, 4 por el Congreso, 4 por el Senado, por mayoría de 3/5.
Los partidos se reparten, los grandes partidos se reparten, hay que elegir cada 9 años, mandatos de 9 años, cuando hay que elegir el Congreso tiene que elegir a 4, normalmente los dos partidos dicen yo elijo a 2, tú eliges a otros 2, yo voto a los tuyos y tú a los míos. Y eso ha producido una degradación en algunos nombramientos. Alguien puede decir, pero el Tribunal Constitucional funcionaba en los años 80, funcionaba muy bien, sí. ¿Eran elegidos magistrados excelentes? Sí. ¿Producían, por lo tanto, una jurisprudencia brillantísima? Sí. Y en los años 90 eso ya no es así. Ahora los magistrados, no quiero dar nombres ni tampoco generalizar, pero hay magistrados que no reúnen las condiciones de excelencia en la judicatura, en la academia, y basta los que nos dedicamos al mundo de derecho, eso se nota al leer la jurisprudencia. Jurisprudencia en la que muchas veces los argumentos ideológicos o políticos prevalecen los argumentos jurídicos, erosionando la legitimidad del tribunal que se basa en ser un tribunal de derecho. Entonces, ¿cómo es que con el mismo artículo ha funcionado mal? Ese es un artículo que permite un buen funcionamiento y permite también un mal funcionamiento. Pero entonces lo que se trata es de sustituir esos diseños por otros que no permitan el mal funcionamiento a la vista de lo que ha pasado. Porque claro, simplemente podríamos decir, no, que los partidos vuelvan a actuar con más altura de miras en los nombramientos, como hacían antes. Bien, pero eso podemos seguir diciéndolo y no lo van a hacer. Entonces, o siempre existiría el temor de que volviéramos a incurrir en el error. Por eso es por lo que creemos que hay que reformar constitucionalmente el diseño. Y no tanto creemos que las propuestas no las planteamos como, y entonces, frente a este diseño, establecer otro diseño. Lo que queremos sobre todo es hacer un diagnóstico, decir, este es el problema. Es decir, estas instituciones tienen que ser independientes. Entonces, vamos a arbitrar fórmulas. Por ejemplo, en lo que se refiere al Tribunal Constitucional, que en vez de, cuando más se prolongue el mandato, más se garantiza la independencia. Prolongar los mandatos, endurecer las condiciones de acceso, o simplemente, en vez de que los nombramientos sean por bloques de 4, hacer los nombramientos individualmente. Si fueran individualmente ya nunca cabe lo de la cuota. Son cosas que hay que estudiar y sobre las que nosotros creemos que hay que ponerse a hablar. Pero esa colonización se ha llevado a cabo también sobre otras instituciones, y sobre eso va a hablar Josu de Miguel, ¿no? Yo simplemente quisiera decir que también se ha llevado a cabo sobre la administración pública, pongamos por caso, y eso también es de mucha gravedad, es de mucha gravedad. Es decir, y entonces les pongo simplemente un ejemplo. El profesor de la Universidad del País Vasco, recuerdo cuando se produjo, porque lamentablemente en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco no ha habido muchas veces cambio de gobierno, no ha habido más que una vez, porque el gobierno, digamos que todas las legislaturas, salvo una, ha estado sustentado en el Partido Nacionalista Vasco, pero una vez, la única vez en que el Partido Nacionalista Vasco perdió, digamos, el gobierno, eso supuso el cese de cientos de personas. Lo que quería decir que la administración de la Comunidad Autónoma Vasca, es decir, directores de colegios, de hospitales, de policías, etcétera, cuando hay un cambio de gobierno, hay un cambio de innumerables puestos. Y eso a nivel nacional también ocurre. Y yo pongo como ejemplo, y con eso voy a terminar porque no quiero robarle tiempo a Josu de Miguel, ¿no? Lo comentábamos el otro día también en unas jornadas en la Fundación Transición con Rafael Arias Salgado, que él decía, ¿habéis visto la serie de Borgen? No sé si alguien la ha visto, decía, justamente la hemos visto, sobre la democracia, el funcionamiento de la democracia danesa. Pero es que justamente yo había puesto el ejemplo de cómo funcionan las democracias del norte de Europa. Cuando hay un cambio electoral, es decir, hay un cambio de mayoría, pues cambian unas pocas personas. Cambia obviamente el primer ministro, cambian los miembros del Consejo de Ministros, los secretarios de Estado. Pero no cambian los titulares de todas las instituciones, ya no digo de que afecte a la justicia, por supuesto, sino de la administración. Aquí en España cambia todo, ¿no? Y entonces, pues, instituciones como la agencia tributaria, no quiero tampoco dar caso, piensen en el enfrentamiento que tiene con la judicatura, con un juez independiente, etcétera. Bien, pues yo pienso que en esto hay mucho camino por recorrer, ¿no? Hay mucho camino por recorrer, y todo esto redundará, digamos, si corregimos la oligarquización y corregimos la colonización, redundará en una recuperación de la confianza de los ciudadanos en el sistema. Muchas gracias.